Hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo en la gracia y en el amor del Señor. Qué bueno estar acá un día martes en la tarde para poder tener un tiempo de oración y también de estudio de la palabra de Dios. Les quiero invitar a que ahí donde usted se encuentre pueda clamar y orar al Señor para que Él nos bendiga en esta tarde. Bendito Dios, bendito Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque son tus misericordias las que se renuevan día a día. En la mañana al despertar podemos ver, mi Dios, a nuestra familia, podemos ver las bendiciones que tú nos has dado. Mi Señor, te damos las gracias por la salud, gracias porque estamos sanos, gracias porque nos tienes, mi Dios, en tu mano, nos has protegido de todo mal. Gracias, mi Dios, porque tú nos has provisto, mi Dios, has suplido cada una de nuestras necesidades. Incluso nos has bendecido en aspectos que no nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta. Porque tu amor, tu bendición, mi Dios, nos alcanza, nos ayuda en grande manera. Mi Dios, gracias. Gracias por tu iglesia porque es el pueblo tuyo, mi Dios, que sigue firme, Dios, ante toda situación, ante toda circunstancia. A pesar de no poder reunirnos presencialmente, tu iglesia sigue firme, mi Dios, proclamando tu palabra, proclamando tu grandeza. Hermoso Dios, gracias te damos, Dios, por poder tener este tiempo para poder orar, para poner delante de ti, mi Dios, las peticiones, aquellos que están enfermos, mi Dios, te pedimos, Dios, que sean sanados. Te pedimos, Dios, que aquellos que están sufriendo dolores, seas, mi Dios, aliviando, seas, mi Dios, sanando, restaurando, mi Dios, la salud. Tú conoces, mi Dios, cada situación de aquellos, mi Dios, que están en amargura, en sufrimiento. Mi Dios, y como iglesia queremos clamar y pedir por ellos. Mi Dios, sabemos que eres tú el Dios sanador, eres el Dios, mi Dios, que puede, mi Dios, sanar, que puede fortalecer la vida, la salud de tus hijos. Mi Dios, danos fe, danos gracia, danos, mi Dios, fortaleza, porque muchas veces, mi Dios, las situaciones de la vida nos debilitan, pero estamos confiados en ti, estamos confiados en tus promesas. Mi Señor, te pedimos por aquellos que están alejados, aquellos que, mi Dios, en un momento reconocieron tu señorío, pero luego te dejaron, Dios, por otras cosas. Te pedimos, Dios, que vuelvan sus corazones a ti, que este es el tiempo para poder entrar a tener, mi Dios, a saldar cuentas contigo, a pedirte perdón, mi Dios, a estar, mi Dios, en paz. Y la única manera es rindiendo nuestro corazón a ti, Jesús, que se haga tu voluntad, que tú seas el Señor de nuestras vidas. Mi Dios, úsanos para hablar, úsanos para predicar, úsanos, mi Dios, para dar un buen ejemplo a aquellas personas que no te conocen, a nuestros familiares, a nuestros cercanos, a nuestros compañeros de estudios, a nuestros compañeros de trabajo, que cada uno, mi Dios, pueda ser de bendición para ellos. Mi Dios, bendice a tu iglesia para que se levante firme en todo tiempo, en todo momento, mi Dios, reconocer que tú eres nuestro Señor, a ti te alabamos, a ti te bendecimos, tú eres el que nos ha entregado tu palabra, que es valiosa, es de mucha bendición. Mi Dios, te pido por cada uno de tus hijos, los que trabajan, para que cada día, mi Dios, lo hagan de la mejor manera posible. Mi Dios, dando un buen ejemplo, dando un buen testimonio a aquellos que estudian también, los que están en casa también, y aquellos que no tienen trabajo, que están buscando, mi Dios, abre puertas. Mi Dios, trae bendición a aquellos que no tienen trabajo. Mi Dios, tú eres quien nos sustenta. Dice tu palabra que aún te preocupas de los pajaritos, aún te preocupas de las aves del cielo. Mi Dios, cuánto más, mi Dios, está nuestra vida en tus manos, cuánto más está, Señor, nuestra vida en tus ojos. Gracias por mirarnos, gracias por bendecirnos, gracias, mi Dios, por darnos tantas bendiciones y gracias por tratar en nuestras vidas el orgullo, por tratar en nuestras vidas el pecado que aún habita en nosotros, porque tú cada día nos quieres limpiar, cada día nos quieres restaurar, cada día quieres, mi Dios, que avancemos más en pos de nuestra pureza, de nuestra santidad. Mi Dios, bendice tu palabra. En esta hora te queremos pedir para que tú nos dirijas en este estudio de la palabra que vamos a tener. Te pedimos, Dios, que abras el entendimiento de tus hijos para que puedan, al abrir sus Biblias, puedan entender las verdades ocultas muchas veces que están en tu palabra, pero están, mi Dios, dispuestas, están abiertas para
aquellos que tienen un corazón de búsqueda, un corazón que desea más de ti, y eres tú el que la revela, porque dice tu palabra que tú revelas, mi Dios, a quien quieres, mi Dios, y al que busca halla, el que llama se le abrirá. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo y queremos pedir tu bendición sobre este estudio. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de la historia de la iglesia. Ya habíamos estado viendo el primer periodo, la primera iglesia, la iglesia primitiva, luego la iglesia perseguida, luego la iglesia imperial y finalmente hoy vamos a ver la iglesia reformada. Y justamente el fin de semana pasado, el día sábado, el 31 de octubre, se cumple un día indispensable, un día realmente especial que tiene que ver con la reforma. Y hoy vamos a hablar de la iglesia reformada, que principalmente se dio en Alemania cerca del año, o sea, entre el año 1453 y 1648 de nuestra era. El gran líder o el gran hombre de Dios utilizado en la reforma en Alemania fue Martín Lutero. Quizás usted ha escuchado, quizás usted ha estudiado sobre este hombre, pero también quizás haya muchos de ustedes que no conocen a Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje y profesor en la Universidad de Wittenberg, Alemania, y él inició el movimiento de la Reforma. Él es uno de varios reformadores, no solamente fue Martín Lutero, simplemente él fue el que inició todo este tema de una forma más fuerte, más directa, contra las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces, como le decía, el 31 de octubre de 1517 se dio inicio a lo que se denomina la Reforma Protestante, donde hoy, en el año 2020, se cumplen 503 años desde el gran hito, donde un monje agustino llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, invitando a un debate abierto sobre la venta de indulgencias. En ese momento, y sin saberlo, Lutero estaba encendiendo una llama cuyo fuego pondría en vilo tanto el poder religioso como el poder político europeo. El impacto en este movimiento se dio muy fuerte en Europa en el siglo XVI y traspasó ampliamente las fronteras de la Iglesia, porque no solamente fue una revolución religiosa, sino también intelectual, y que afectó fuertemente el pensamiento de aquella época. La Reforma marcó un hito en la historia y sentó las bases para el pensamiento moderno, porque antes de eso hubo una época de oscuridad en la Edad Media que se llamó el oscurantismo, donde solamente había una autoridad y lo que esa autoridad proclamaba era la verdad. Y si alguien decía algo contrario, aún basado en la palabra de Dios, era llamado hereje. Mientras que acá se abre una puerta para que quienes aman a Dios y su palabra tengan cabida y tengan importancia. ¿Cuál es la esencia de este movimiento reformador? Para la Iglesia católico-romana, que era la iglesia imperante en aquella época, fue una división dentro del seno de la verdadera iglesia. O sea, para los católicos, ellos ven que la reforma salió de ellos, como una deformación de ellos. Mientras que para los historiadores seculares, sobre todo en el campo marxista, la reforma fue un producto de factores económicos, políticos y sociales. Pero para los reformadores, en cambio, fue un retorno a las doctrinas cruciales del Nuevo Testamento. O sea, es volver a las bases de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que habían quedado olvidadas y sepultadas bajo los escombros de la tradición humana.
la teología eclesiástica y la religión sacramentista de los años oscuros de la Edad Media. Usted sabe que el Papa hacía encíclicas, que eso era lo que prácticamente era la autoridad, lo que establecía el Papa y las autoridades de la Iglesia Católica era lo que se debía obedecer y nadie podía ponerlo en duda. Entonces no fue casual el hecho de que uno de los instrumentos que Dios usara para dar inicio a la reforma no fue un monarca, no fue un rey, sino que fue un monje agustino que invitaba al pueblo a reflexionar sobre el asunto. Martín Lutero en sí, él no buscó de primeras irse contra la Iglesia Católica, sino que lo que él buscaba era una reflexión. Él invitaba al pueblo a reflexionar. ¿Cuál es la pregunta que hacía Martín Lutero? Era, ¿cómo puede un Dios infinitamente justo perdonar a pecadores culpables? ¿Cómo es que un Dios santo puede perdonar a los hombres que son pecadores? Y si uno toma el Nuevo Testamento y lo lee, la respuesta es clara y resplandeciente como el sol de mediodía. La respuesta de la palabra de Dios es no por nuestras obras, sino únicamente por medio de la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchos versículos base. Uno de ellos, vamos a leerlo, está en Romanos 3:28. Vamos a ver Romanos 3:28. Romanos 3:28. Dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Usted salvo por fe en Cristo Jesús. Tenemos otro versículo que afirma, dentro de los muchos que hay, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ni usted ni yo hemos hecho algo para ser salvos. Quien lo hizo todo fue nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Algo muy sencillo. Dejar nuestro orgullo, nuestro ego y reconocer que Él es nuestro Salvador y que somos pecadores. Entonces, Martín Lutero, al encontrarse con esto, él quedó impresionado. Entonces, el problema esencial que se estaba generando acá no era un problema político, no era un problema filosófico, ni económico, ni siquiera era un problema social. Realmente el tema principal era revisar los cimientos de la iglesia, cuál era la base, un retorno a la definición neotestamentaria de la iglesia. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento que es la iglesia y no lo que dice las autoridades de la iglesia? Porque eran diferentes. ¿Y cómo nos basamos? En un entendimiento del Evangelio de Jesucristo. De ahí hay que sacar qué es lo que es la iglesia. El movimiento reformador no intentaba crear una nueva religión. No es que se crearon los evangélicos. Entonces, desde Martín Lutero se crearon los evangélicos. No se buscaba crear una nueva religión. ¿Qué es lo que intentaba Martín Lutero y los demás reformadores? Que lo que ellos querían era simplemente regresar a la Biblia como la única regla infalible de la fe y la práctica. Ellos simplemente dijeron, acá hay muchas reglas que realmente nos alejan de Dios, ¿y por qué no volvemos a la base que es la Escritura? ¿Por qué no volvemos a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles en la palabra de Dios? Una cosa
como dato curioso que lo quiero dar, hermano, es que literalmente Martín Lutero no clavó las 95 tesis, sino que clavó un anuncio. Y dentro de ese anuncio él llamaba a comentar y a debatir las ideas. ¿Cómo se creó esta idea de que Martín Lutero fue y clavó las 95 tesis? Uno de sus seguidores, más adelante, hizo un cuadro, hizo una alegoría de que Martín Lutero clavó las 95 tesis, que fue Melanchthon, y este fue el que tomó ese punto y toda la gente, como era muy práctico, muy gráfico, se quedó eso grabado en la mente de las personas y ahí quedó la tradición como que él realmente clavó 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Entonces, ese día, el 31 de octubre, él estableció 95 tesis, las escribió, y él no pretendía realizar una revolución religiosa, sino llamar la atención a la iglesia, a una iglesia que él amaba y respetaba, porque él era un monje. Entonces él respetaba a la iglesia. Pero esos martillazos habrían de cambiar para siempre la historia del mundo. ¿Cuáles fueron los puntos importantes o los puntos cruciales, clave de la reforma de Lutero en Alemania? El primero es la venta de indulgencias. Según la teología de la Iglesia Católica, por medio del bautismo, la persona experimentaba una regeneración espiritual con el perdón total de los pecados y de toda pena merecida por ellos. Si usted era bautizado, usted ya no le debía nada a Dios. Pero una vez que la persona era bautizada, los pecados que cometía a partir de ese momento adquirían una malicia especial, porque como señala el sacerdote, o el ex sacerdote, Francisco La Cueva, ya no es un enemigo el que está contra la iglesia, sino un amigo, que es una persona que ha creído en Cristo. Así que pensar que el sacramento de la penitencia se perdona la culpa y la pena eterna debido a los pecados mortales, aún permanece, decían ellos, la culpa a pesar de ellos hacer penitencia y hacerse estas cosas. Entonces ellos decían, ¿de qué manera puede ser perdonado el pecado o expiada la culpa de un devoto? Uno de los medios, decía la Iglesia Católica, es a través de las indulgencias. En 1477, el Papa Sixto IV confirmó que las indulgencias podían aplicarse también a los difuntos. Entonces, si yo tenía un familiar que había fallecido sin Cristo, yo tenía que ir a la Iglesia Católica, ¿y qué es lo que tenía que hacer? Yo tenía que ir a pagar una indulgencia, que era un documento que ellos me daban, que ellos me certificaban de que era perdonado nuestros pecados. Y es así como en octubre de 1517 llegan estos vendedores de indulgencias a Wittenberg, concediendo indulgencias incluso hasta por pecados futuros que aún no habían sido cometidos. Imagínense ustedes esos vendedores, obviamente enviados por la iglesia a ciertas ciudades, a ciertos lugares de Alemania, diciendo, vengan, aquí tenemos venta de indulgencias. ¿Sabe qué? Me siento tentado a la lujuria. Bueno, aquí tenemos una indulgencia. En caso de que usted peque, ya tiene el certificado. O sea, vendían de una forma hacia el futuro. Entonces, imagínense, todo ese dinero se iba para construir las catedrales, se iba para construir y también para tener todo un tema de presupuesto de la iglesia. Entonces, uno de los principales focos que enfrentó Martín Lutero fue el tema de las indulgencias, que no eran necesarias, porque el perdón de pecados estaba en Cristo Jesús. Entonces, lo primero son las indulgencias. El segundo punto clave de la reforma de Lutero fue que él comprendió el Evangelio, por lo que realmente revolucionó la vida de Lutero. Él estudió la Biblia, él realmente vio cada detalle, sobre todo la epístola de Romanos, del apóstol Pablo. Y aquí en Romanos, él encontró la siguiente declaración. Vamos a leer Romanos 1:17.
Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿En alguna parte sale que hay que hacer algo? ¿Sale que hay que hacer buenas obras? No. En un principio Lutero quedó muy sorprendido con estas palabras, porque él dice, ¿por qué el apóstol Pablo conectaba este texto de la buena noticia, o sea, del Evangelio, con la justicia de Dios? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con la justicia de Dios? ¿Acaso no demanda esa justicia que el pecador sea castigado? Por otra parte, ¿cómo es eso de que el justo vivirá por fe? ¿Cómo nosotros los cristianos explicamos que el justo vive por fe? ¿No había sido él enseñado desde niño a acumular méritos, buenas obras, para obtener la salvación? Entonces él dice, siempre se me había sido enseñado que tenía que hacer algo, que tenía que portarme bien, que tenía que obedecer para ser salvo. Pero aquí Pablo, y prácticamente todo el Nuevo Testamento, me está diciendo otra cosa, y que las obras realmente no tienen valor en el tema de la salvación, porque dice el versículo 17, Romanos 1:17, esa es la buena noticia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. ¿Cómo somos justos? Por medio de la fe. Y ahí dice, como dice las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Finalmente, Lutero comprendió en el estudio de la palabra de Dios que la justicia es la que Dios imparte por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, este monje se dio cuenta finalmente que la paz de Dios que tanto ansiaba no dependía de sus propios méritos, sino de los méritos de aquel que, siendo Dios, decidió hacerse como nosotros, bajar de su estatus de Dios divino, a ser un hombre para morir en una cruz por la salvación de su pueblo. El resto de la historia nosotros ya la sabemos. Entonces vemos a un hombre que enfrentó la injusticia de las indulgencias. Segundo punto, entendió el Evangelio. Usted y yo, hermano, no somos cristianos, o no deberíamos ser cristianos verdaderos, si no entendemos el Evangelio. Lo primero que debe hacer un cristiano es entender qué es el Evangelio, de qué trata la buena noticia, por qué Jesús vino y por qué yo soy salvo por medio de Él, y no por obras propias. Y lo tercero, hermanos, un punto clave de Martín Lutero, fueron las mismas 95 tesis. Ya Martín Lutero estableció 95 tesis donde él decía, número 1, esto es lo que enseña la Iglesia Católica, esto es lo que dice la Biblia y está contrario. Y así, número 2, la Iglesia Católica enseña esto, la palabra de Dios enseña esto otro. Así, 95 tesis. El 31 de octubre de 1517 apareció clavado en la puerta de la catedral del castillo de Wittenberg un anuncio escrito en latín que decía, se lo voy a leer. Esto es lo que decía el anuncio que clavó él. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario en esta última disciplina en esta localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inmediatamente después aparecían las nombradas, las 95 tesis o proposiciones contra la venta de indulgencias. Y hermanos, les voy a nombrar solamente
algunas tesis y usted se va a dar cuenta cómo está basado en las Escrituras. Por ejemplo, la tesis número 36 dice: cualquier cristiano que en forma verdadera esté arrepentido tiene derecho al perdón total de la pena y de la culpa, aún sin carta de indulgencias. Porque las indulgencias y esos certificados en ninguna parte de la palabra se señalan. En la tesis número 53 dice: son enemigos del Papa y de Jesucristo los que prohíben la predicación de la palabra porque se oponen a las indulgencias. O sea, la gente que se opone a la predicación de la palabra porque se opone a las indulgencias son enemigos de Dios y de la palabra. En la tesis número 62 dice: el único tesoro verdadero de la Iglesia es el Evangelio, santísimo de la gloria y la gracia de Dios. Y en la tesis número 66 dice: los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Esta es una forma que ellos idearon para despojar a la gente de sus bienes, de sus riquezas, para seguir construyendo sus propiedades. Y ese mismo día Lutero envió un ejemplar de sus 95 tesis al arzobispo de Magdeburgo, pidiéndole que reprendiera a los predicadores de indulgencias. Él les dijo a un superior: por favor desafíen y reten y terminen con la venta de indulgencias y envíenle un mensaje a estos hombres vendedores de indulgencias que no lo hagan más. Pero él ignoraba que ese arzobispo recibía el 50% de las ganancias de las indulgencias. Sin saberlo, había desatado una tormenta que cambiaría para siempre la faz de Europa y del mundo. Finalmente, dentro de algunos dimes y diretes en la historia de la Reforma en Alemania tiene demasiados detalles y cosas maravillosas que podemos conocer. Nosotros podemos entenderla por la misma historia, podemos buscar libros, podemos incluso buscar en internet y también ver películas que tratan acerca de la vida de Martín Lutero. Y adelantándonos un poco de la historia, él es citado a declarar para que él se retractara de sus dichos. Entonces Lutero tuvo que concurrir a la dieta de Worms. El 17 de abril de 1521 Lutero asistió a la dieta con el salvoconducto de Carlos V en Worms, en el Rin. Ahí hay una imagen, que es la tercera, a ver si la colocan. Lutero pensó que tendría la oportunidad de defenderse. En ese lugar habían autoridades de la iglesia. Entonces él dijo: qué mejor que tener esta oportunidad donde me van a desafiar para poder yo entregar esta verdad a estos hombres importantes. Entonces él dijo: me voy a defender. Pero para sorpresa de él, solo se le permitió responder 2 preguntas. La primera es si esos escritos que estaban sobre la mesa eran suyos y si se retractaba de todos ellos. A la primera respondió que sí, que eran sus tesis, pero pidió tiempo para responder a la segunda pregunta. Luego, al comparecer de nuevo a la dieta al día siguiente, Lutero manifestó su disposición a retractarse de todos sus escritos si ellos les mostraban en las escrituras donde él se había equivocado. Pero se le dijo que no estaban allí para refutar nada, sino para saber si se retractaba o no. Lutero entonces respondió textual, se lo voy a leer: puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tenga ni dientes ni cuernos, de este modo. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura, o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada. Por no ser bueno ni digno de un cristiano, obrar
contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. O sea, ¿qué es lo que dijo él? Estoy totalmente convencido que la palabra de Dios dice que ustedes están equivocados, por lo tanto no me puedo retractar. Así selló Lutero su separación final con la Iglesia Católica. Roma pidió que Carlos V hiciera que Lutero fuera entregado luego de salir de la dieta de Worms. Entonces enviaron a unos soldados que lo tomaron preso y lo llevaron al castillo de Wasburg en Turingia, y ahí permaneció cerca de un año. ¿Y sabe, hermano, lo que hizo Lutero mientras estuvo encerrado? Él estuvo traduciendo el Nuevo Testamento del latín al alemán. Fue la primera vez que se tradujo la Biblia, la palabra de Dios, a este idioma, del latín al alemán. Posteriormente, él hizo la traducción del Antiguo Testamento. Luego, una vez liberado, regresó a Wittenberg y tomó nuevamente la dirección del movimiento de la Reforma. Si usted lee la historia de Lutero, él pronto se casó con una monja. Entonces es una pareja muy ejemplar en cuanto a la Iglesia Católica. Y finalmente podemos darnos cuenta, si usted analiza, hay mucha gente que le gusta, muchos cristianos que le gustan más los detalles, pueden encontrarle fallas. Hermanos, usted y yo tenemos fallas. Todos los hombres que Dios utilizó tenían fallas y errores, pero aún así tuvieron un corazón dispuesto. Y hermano, el Señor utilizó a este hombre para traer vida y para traer claridad de la palabra de Dios en una época oscura. No solamente él, sino también otros hombres, como por ejemplo, someramente, la Reforma en otros países. Por ejemplo, la Reforma se expandió en Europa, en Italia, en España, se unificaron, y lamentablemente hubo mucha violencia contra aquellos que se iban contra la autoridad de la Iglesia Católica. En Francia y en los Países Bajos se debatían en duda. En el norte la Reforma se levantó en victoria sobre la oposición. ¿Qué es lo que hizo este movimiento de Reforma? Que la Iglesia imperante, la Iglesia de Roma, se levantara con otro movimiento muy famoso y con el que muchas veces se pone más énfasis en las escuelas o en los colegios cuando se habla de historia, la Contrarreforma. La persecución activa fue la forma de tratar de contrarrestar este movimiento de la Reforma. La espada, la tortura, la hoguera, como en España con la Inquisición, en Francia la masacre del día de San Bartolomé. Se considera la muerte de 20.000 a 100.000 hermanos cristianos que se levantaron en un movimiento de reforma y que fueron asesinados brutalmente debido a sus creencias, a sus convicciones, y que, como decía Martín Lutero, no quiero ni puedo retractarme. Y hermano, usted y yo está tan convencido de la palabra de Dios como lo estaban esos hombres. ¿Estaba usted convencido, hermano, de la palabra de Dios, de su fe en Cristo, de que su vida realmente no está en sus obras? Su salvación no tiene que ver con lo que usted haga o deje de hacer, sino que está en nuestra fe en Cristo. Si usted ha pecado, pide perdón, tiene la certeza, a pesar de que sienta culpabilidad, tiene la certeza de que Cristo lo ha salvado, lo ha perdonado. Y es maravilloso saber recordar en este tiempo de la Reforma, a más de 500 años que realizó ese hombre esta maravillosa obra. Y hermano, le quiero invitar a reflexionar, y si usted tiene interés puede buscar, porque este tiempo es acotado, este tiempo es corto para poder tocar cada detalle de la Reforma. Hay estudios, hay cursos, es muy interesante. Y hermanos, es bueno que podamos conocer cómo estos hombres dieron su vida para traducir la palabra de Dios oculta solamente en un idioma que era el latín, y solamente tenían acceso a aquellos monjes, para todas las personas. Y esa es una
una maravillosa bendición de tener la palabra hoy en día con nosotros. Les quiero invitar, hermanos, ahora les quiero invitar, hermanos, que podamos orar y que podamos tener la palabra del Señor. Señor, te pedimos en esta hora tu gracia, tu amor, tu bendición. En esta hora, mi Dios, te queremos pedir que tú bendigas, mi Dios, esta palabra. Te pedimos, Dios, que tu gracia, tu bendición, mi Dios, nos acompañe a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por los reformadores. Gracias por hombres y mujeres como Martín Lutero, quienes declararon su grandeza, quienes, mi Dios, a pesar de la persecución, a pesar, Señor, de una iglesia, mi Dios, imperante, que también los amenazó, sabemos, Dios, y podemos confiar en ti, podemos confiar en que tú eres bueno. Mi Dios, ayúdanos a tener la misma fe, una fe firme, una fe con convicción, mi Dios, en tu palabra, sabiendo que es verdadera. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo y te pido por tu iglesia para que tú nos bendigas. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a los que han escuchado esta palabra. Danos interés por escudriñar y conocer más de tu palabra. Mi Dios, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, para que podamos crecer, madurar en ti. Gracias por estos hombres y mujeres de Dios que entregaron sus vidas por ti. Mi Dios, te lo agradecemos, te lo pedimos todo esto, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, lo dejamos invitados para el día jueves a las 20 horas. Vamos a estar transmitiendo nuestra reunión de alabanza y oración. También el día domingo a las 11 de la mañana tenemos también los buscadores de tesoros, donde hay una lección donde podamos aprender todos, no solamente los niños. Y usted, si es padre, si conoce a un niño, póngalo ahí, la lección y la enseñanza. Mi Señor nos va a bendecir a todos. Y así también, en la tarde a las 19 horas, nuestra reunión de alabanza y oración. Lo dejamos a todos invitados, hermanos, y que el Señor les bendiga.